Vamos ahí. Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Miren su presentación, ya enseguida vamos a hablar de esto. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Miren, algunos aquí hoy, todavía en la iglesia, vieron milagros de Dios. Quieren el cielo, pero sus problemas son terrenales. Por eso Proverbios dice, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Imagínense a Santiago que vivió con el Señor Jesucristo. Imagínense a Pilatos que él le hace una pregunta al Señor Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Imagínense tener a la verdad delante de él. Jesús dijo, yo soy la verdad. Le tenía a la verdad y no reconocer a la verdad. Y nos pasa a nosotros, queridos. Muchos de nosotros está la verdad delante de nosotros, pero nosotros queremos seguir haciendo lo que queremos. Tomás dijo, si no veo, no creo. Imagínate. Y Santiago viéndolo, escuchándolo. Ahora él nos dice, vivan para él. Reconocer la verdad que estaba al lado suyo es lo que tuvo que hacer. Dormía en su propia casa. Y así también muchos creyentes hoy viven una vida amargada. Yo he escuchado a algunos creyentes que se quieren quitar la vida. Honestamente. No saben qué hacer con su vida. Porque no son capaces, escuchen por qué. Porque no son capaces de darle el control de su vida al Señor Jesucristo. Porque no confían de verdad en Él. Esa es la razón por la cual hasta quieren tomar su vida por su cuenta. ¿Por qué? Porque jamás le entregaron al Señor. Y si estudiamos la historia de la iglesia, vamos a encontrar que la tradición dice que el Señor Jesús comisionó a su propio hermano al ministerio, quien luego se convirtió, Santiago, en el líder de la iglesia de Jerusalén. Así que Santiago, su persona integrante de la familia terrenal del Señor Jesús, incrédulo de quién era el Señor Jesús, pero en tercer lugar, Santiago, increíble, influyente líder de la iglesia del Señor Jesús. Santiago, el escéptico, el obstinado que no quería creer, el segundo hijo de María, llega a la fe salvadora, confía en el medio hermano mayor, el Señor Jesucristo, mediante una aparición post-resurrección y después está ahí con el resto de la familia. Está en el aposento alto, en el día de Pentecostés, ahí con los 120, aquellos que vieron y hablaron en lenguas. Esa habría sido suficiente para Santiago para que hubiese estado y haya cambiado la historia gloriosa. Pero la historia no termina ahí. Así que hoy me voy hacia atrás ahora. A ver. Vamos adelante. Si no voy a empezar, ¿no? Repaso, dicen algunos. Bueno, ahí va. A, el punto 1. B, punto 2. C, el punto 3. Muy bien. Y ahí va. Punto 2. Santiago, su presentación. Este líder fue incluyente, ¿verdad? No pasó el tiempo en que Santiago se elevó a la función de liderazgo estratégico en la iglesia. Se convirtió en el líder realmente de Jerusalén. Santiago fue el hombre preeminente en la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles viajaron y llevaron el evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y quién se quedó en la casa? Santiago. En el Nuevo Testamento vemos esto. Gálatas capítulo 1, vean un poquitito este pasaje.
versículo 1, donde justamente habla de Santiago, ¿verdad? Hay muchos pasajes, si vamos a Hechos capítulo 15, el primer concilio, enseguida vamos a ver también eso, pero Gálatas capítulo 1, versículo 18 y 19 dice: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén, dice el apóstol Pablo, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Vieron? Se dice que allá se decían nomás todo hermanos y todo esto, pero acá hay... ¿Por qué no dice que Pedro era el hermano del Señor? ¿Por qué dice Jacobo el hermano del Señor? ¿Por qué hay tanta repetición de que Jacobo el hermano del Señor? Porque justamente él era medio hermano del Señor Jesucristo. Y quiero decirle algunas cositas. Se supone que la Virgen María, cuando tenía 15 años o 16 años más o menos, concebió y dio a luz a sus hijos. En Medio Oriente es muy normal que las niñas, o sea, las jóvenes, muy joven ya den a luz, ¿verdad? La Biblia dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, dice. O sea, para la mujer y para el hombre es una bendición tener muchos hijos. Y uno dice, si María era bendita, ¿por qué, por ejemplo, le maldeciría dejándole estéril después de tenerle a Jesús? ¿Y por qué José no iba a tener hijos, por ejemplo? ¿Verdad? Si María ya se notaba que no era estéril. Entonces, acostarle a un muchachito de 19 años con una chica de 16 y ¿qué va a pasar? Van a venir los hijos, tal cual, ¿verdad? ¿No es así? Así que, bueno, es mucha lógica para entender de que esto realmente es lo que sucedió, porque no hay, todo el Antiguo Testamento está lleno de los problemas que tenían las mujeres que eran estéril, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Rebeca, de Ruth, de Raquel, de Sara, las mujeres estériles, mismo Elizabeth, la prima de María, que también era estéril, eran historias de mujeres estériles. Y ese era un azote para ella y para su marido también, entre paréntesis. Hay muchas historias en la Biblia donde Dios hace un milagro y dan a luz realmente. Así que Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19, vemos que Pablo se reúne con el medio hermano del Señor Jesús. Y él terminó siendo el líder en la iglesia. Y varios años después, cuando Pedro fue liberado milagrosamente de la prisión, Pedro instruyó a los creyentes que habían orado por él, en Hechos 12, díganles estas cosas a Santiago. Santiago se había convertido en el punto central realmente de la iglesia. Y si ustedes van a Santiago, a Hechos, pueden ir ahí, capítulo 15, porque esto no es un pasaje nada más, quiero que lo lean, capítulo 15 del libro de Hechos, versículo 13. Capítulo 15, versículo 13 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ahí está Jacobo, varones hermanos, oídme. Así que lo que está sucediendo acá es que Pablo, Bernabé y Pedro están juntos, los tres, están defendiendo que la salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo y no por las obras de la ley. Y había un grupo de judaizantes que estaba diciendo, si estos gentiles, los hombres aquí, las mujeres que no son judías, si estos gentiles quieren ser de verdad salvos y ir a la vida eterna, circuncídense. Y además, no coman morcilla, por ejemplo, entre paréntesis, otra cosa de las que decía ahí, no, sangre de ahogado, dice la Biblia, y otras cosas más que dice la palabra del Señor. Eso es lo que ahora. Y ahora, después que se planearon esto, aquello, se le escuchó a Pablo, a Bernabé y a Pedro, ahora va a hablar el líder. Capítulo 15, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo
respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahí va a continuar. Versículo 19. Ahora el pastor de la iglesia, el sobreedor, el que bajaba línea, versículo 19 dice: por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ellos ya son convertidos. Sino que se le escriba que, y esto es una sugerencia, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Es decir, que si en su casa tenés una estatuita, que se aparten de eso. De fornicación. No pueden tener más de una mujer. ¿Ok? De ahogado, porque eso pasaba en el mundo árabe, realmente hasta hoy hay eso. De ahogado y de sangre. Un poco eso es de lo que le estaba hablando, morcilla, etc. Porque Moisés, desde tiempo antiguo, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y ahí va a continuar. Pero ¿quién cortó con todo este concilio? Este es el primer concilio cristiano. Fue el apóstol, porque de alguna forma también se lo llamó apóstol Santiago. Santiago, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, ahí está Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Quién fue el primero que le dio la diestra? Jacobo, columna. Cefas y Juan, de hecho, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, pero Jacobo era considerado una de las columnas. Así que Santiago fue un instrumento que Dios usó para guiar a la iglesia, al dirigir a la iglesia hacia la libertad y dejar atrás las cosas del pasado, todos los rituales judíos. Los creyentes estaban comenzando a llevar el evangelio al mundo gentil. Los gentiles se estaban convirtiendo a Cristo y siendo salvos. Y él fue el líder en todo tiempo, en toda esa transición. El ministerio de Santiago fue crítico en establecer los cimientos de la iglesia de Cristo. Santiago, su presentación. Santiago, ahora él se presenta. ¿Cómo yo me presentaría siendo que tengo esto? Por ejemplo, yo fui o soy el líder del concilio de Jerusalén. Imagínense, Hechos capítulo 15 del concilio, yo dirigí el concilio. ¿O qué tal Santiago, el hombre que se crió en la misma casa que el Mesías? ¿O qué tal algo así como Santiago, uno de los pocos que recibió una visita personal del Señor después de haber resucitado? O capaz yo, Jacobo, el pastor de la iglesia más grande del mundo en su época, tenía más de 20,000 personas que se habían convertido. Pero atiendan lo que dice Santiago capítulo 1, vamos otra vez ahí al versículo 1. Santiago capítulo 1, cómo él se presenta realmente. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él podía haber dicho: yo soy Santiago, medio hermano de Jesús, pero no dijo eso. Todo eso que yo le dije, todo era verdad, pero Santiago dijo así: permítanme presentarme a mí mismo. ¿Quieren saber cuál es el mayor privilegio de la vida que tengo yo? Por lo que quiero ser recordado y quiero ser reconocido. Yo soy un siervo de Dios, el Padre, y de mi Señor, Jesucristo. La palabra siervo acá es la palabra doulos, que significa esclavo. Para el mundo griego, este término era degradante. No así para
para el creyente. Para los griegos y para las demás culturas también, lo más importante en la vida era la autonomía y hasta hoy, la libertad. El éxito en la vida no se encontraba en tener cosas, no se encontraba en servir, sino en tener sirvientes. Y Santiago dice, yo soy Douglas, yo soy un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y miren, para el creyente genuino, esta palabra lo dice todo. Doulos comunica propiedad, comunica posesión, comunica alianza, comunica dependencia, comunica sumisión, comunica lealtad. Doulos. Y debes saber que el cristianismo es una invitación a convertirte. Escucha, el cristianismo es una invitación a convertirte en un esclavo de Cristo. No a tener a Cristo de esclavo, sino en ser un esclavo de Cristo. Y que eso sea todo lo que queremos. Y ahora mi pregunta, ¿estamos dispuestos a permanecer en Él? Ahora después de esto dice, wow, justamente para eso eligió el pastor este libro. Santiago capítulo 1 y el resto del libro se nos va a recordar una y otra vez que no somos amos de nuestra vida, somos siervos, que somos esclavos del Señor Jesucristo. Lo que Santiago está diciendo aquí es, no soy un hombre libre, soy un esclavo de Jesucristo, pero lo soy por amor de Él o por amor a mi Señor y Salvador. La condición más alta que el creyente puede aspirar en la vida, la condición más alta que el creyente puede aspirar en la vida es ser siervo de Jesucristo. Y Pablo escribe en 1 Corintios 4:1, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo. Samuel Pérez Millo hace un lindo comentario que lo traemos aquí. Dice, en un tiempo en que los títulos de honor, me gusta mucho porque en Itaipú había un montón de chicos que él se le quitó y que tenían un montón de títulos. En un tiempo en que los títulos de honor, y hay también un abogado ahora que no era abogado y que era parte del tribunal de abogados, y él era el que iba a juzgar a los abogados y su título era trucho. En un tiempo en que los títulos de honor son codiciados y buscados, en donde los grandes, según el mundo, ocupan lugares destacados, incluso en la iglesia, dice Samuel Pérez Millo, es necesario entender la bendición suprema de ser siervo. La iglesia está cada vez más sobrada de grandes y más necesitada de siervos. Hudson Taylor es un gran hombre de Dios que llevó el mensaje a la China en el siglo XIX. Yo creo que su esposa le mandó a la China, ¿viste? Entonces se fue a predicar a la China. Eso es una broma, no es cierto. Por si acaso. Él era un hombre callado y tranquilo que caminó con Dios y sirvió a su Señor por 50 años como misionero. En una ocasión se encontraba en Australia, en una iglesia muy grande, y cuando llegó el momento en que él iba a hablar, la iglesia estaba repleta, lleno, todos los asientos, había mucha gente, incluso puesto de pie en la iglesia. El moderador dijo, Hudson Taylor, y lo presentó con palabras elocuentes, enumerando grandes logros como misionero, y él terminó, presentador, su pomposa introducción diciendo, recibamos a nuestro invitado ilustre, Hudson Taylor. Hudson Taylor se puso de pie y detrás del púlpito se quedó en silencio por unos momentos y luego dijo, queridos amigos, yo soy solo un siervo de un amo y maestro ilustre. Y esto suena muy parecido a lo que dice Santiago en el comienzo de su epístola. Y espero que nosotros podamos hablar de esta misma manera. Solo somos siervos y amos de un amo y maestro ilustre. Y para concluir hoy,
¿Qué necesitamos aprender de Santiago, el medio hermano del Señor Jesús? Primero, necesitamos aprender de su humildad. Necesitamos aprender de su humildad. Santiago no hace mención a ningún lugar en la epístola de su relación familiar. Él no menciona en el libro su posición proeminente como líder de la iglesia. Él simplemente se ve a sí mismo como esclavo de su hermano mayor, el mismísimo Señor Jesucristo. Y él le da un broche a esto. Si ustedes van a Santiago capítulo 4, versículo 6, él le da un broche a ese hombre humilde que él era y él dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero también, en segundo lugar, necesitamos aprender de su transformación. La palabra que viene fácilmente a la mente sobre la experiencia espiritual es transformación. Hemos sido transformados, una nueva criatura somos. De hecho, después que Jacobo conoció a Cristo como su Salvador y Señor, él se convirtió en un hombre famoso por tener una relación tan íntima con su Señor que lo apodaron rodillas de camello. Jacobo se convirtió en un hombre de oración. En un escrito de Eusebio, el historiador del siglo III, comentó que Jacobo tenía rodillas tan ásperas por pasar tanto tiempo sobre ellas en oración. Y esto nos habla de la profunda transformación que tuvo Santiago. Llegó a burlarse de Cristo, pero ahora vivía para Él. Y al ver la vida de Santiago, yo te pregunto a vos que estás sentado aquí, que hoy en tu comodidad viniste, pusimos el aire acondicionado, las sillas están acolchonadas, todo bien. ¿Aún crees que Dios puede transformar tu vida? Y Santiago estaba decidido a asegurarse de que los demás se dieran cuenta del valor y la importancia de vivir su fe en Cristo con integridad, y nos invita a que comencemos a vivir nuestra fe. Y quiero abrir con ustedes un último pasaje en Romanos capítulo 14. En el mismo corazón de Santiago estaba el apóstol Pablo. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Subrayen: para ser Señor. Para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven. ¿Se animan a tomar este viaje de transformación con Santiago? Quisieras poder decirle hoy al Señor: siervo, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Podés decir eso? Y este es el desafío de vivir lo que profesamos creer. Es el desafío de Dios y de Santiago de ser transformados. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre, hoy Santiago, Señor, después de casi 2000 años de escribir esta epístola, nos sigue diciendo: vivan su fe, vivan para Cristo, vivan para el Señor, vivan para Dios. Y hoy yo, Señor, decido hacer eso para la gloria de tu nombre. Esa es mi decisión en esta mañana, Señor. Que esta sea una semana en la cual yo obedezca al mandamiento de predicar el Evangelio. Que yo obedezca tus instrucciones, Señor, de ser testimonio a tiempo y fuera de tiempo. Y te pido, Señor, que tú me des la oportunidad de hablar a alguien en esta semana, invitarlo a la iglesia para aprender más de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén.